Keila, ¿me escucha? Sí, licenciado. ¿Qué es lo que hemos avanzado en la anterior clase? Hemos llevado cómo es el proceso de razonamiento y lo hemos desglosado en premisas y conclusiones. Eso, bien, excelente. A ver, veamos. Mm, eh, ¿Están viendo la pantalla? Estoy compartiendo, ¿se ve? Sí se ve. Ya. Entonces, rápidamente hemos visto razonamiento. ¿Qué era razonamiento? Usted misma, Keila, Licenciado, perdón. ¿qué era razonamiento? Es la forma de cómo nosotros interpretamos una premisa. Eh, Aparte de premisa, ¿qué más hay dentro de un razonamiento? Hay conclusiones. Eso. ¿Cuántas premisas pueden haber? Una, dos, cinco, 10, cero. ¿Qué opina? Entre dos y más. Una. También es una premisa. Ya, entonces puede ir la premisa uno, dos, varias. Sí. Y luego viene una Conclusión. conclusión. ¿Con qué palabra o con qué expresión suele introducirse la conclusión? Con el conector lógico y. No, esas son las No, premisas. sí. Conclusiones. ¿Cómo era? ¿De modo Por que? tanto, Por tanto, de modo que, ujú, y sinónimos, ¿no ve? sí. Eso, listo. ¿Qué relación había entre juicio y razonamiento? ¿Qué relación existe entre razonamiento y juicio? Cualquier persona, rápido. Una hora nomás tenemos. ¿Está clara mi pregunta? ¿Qué relación existe entre razonamiento y juicio? ¿Está clara mi pregunta, no? Si en una semana se han olvidado, estamos mal, ¿no? Ya. Eliana, ¿está escuchando? En vano están colgando su micrófono. Algún día van a tener que hablar, ¿no? Jocelyn, ¿me está escuchando? Nada. Pilar, ¿me está escuchando? Sí, Ya, hable un poquito más fuerte. Ya, la pregunta es, ¿qué relación existe entre razonamiento y juicio? que las conclusiones son juicios ¿Y las premisas? también. A eso. Un razonamiento está construido con juicios, esa es la relación. Todo razonamiento, o la gran mayoría. Las premisas son juicios. La conclusión es juicio. Bien. La conclusión también es un juicio. Lindo. Después, siguiente pregunta. ¿Qué tipo de relación existe entre las premisas y la conclusión? ¿Qué tipo de premisa? ¿Qué estoy hablando?
¿Qué tipo de relación existe entre las premisas y la conclusión? La pregunta está clarísima, ¿no ve? ¿Qué tipo de relación existe entre premisas y conclusión? ¿Algún voluntario? Miguel Edson. Miguel Edson, ¿me está escuchando? ¿Qué pasa aquí? Verónica Torres, ¿me está escuchando? ¿Ha escuchado mi pregunta? ¿Qué pasa? Nadie quiere hablar. Entonces, vamos a preguntar a Iván Salazar, pues no queda otra, ¿no? Iván Salazar, ¿en qué consiste? No sé, otra persona. Jessica, ¿está escuchando? Nada. Fabiola, ¿me está escuchando? Sí, sí lo escucho. Ah, qué bien. Una de las pocas personas que habla. ¿Qué diría? ¿Qué tipo de relación existe entre premisas y conclusión? Que ambas son juicios. Bien, ¿otra relación? Que ambas forman parte de un razonamiento. Son Bien, parte del razonamiento. bien, tercera relación. Em, mm, que son pensamientos. Sí, cuarta relación. Em, ¿Cuál sale de cuál? ambas salen, o sea, son juicios. Bien, pero entonces le voy a preguntar de otra manera, ¿ya? ¿Qué, Okay. qué función cumplen las premisas y qué función cumple la conclusión dentro del razonamiento? Son ideas. No, pero escuche bien mi pregunta, ¿ya? ¿Qué función cumple la conclusión y qué función cumplen las premisas dentro del razonamiento? Dar información. Bien, ambos dan información, ¿no? Sí. Bien, pero ¿qué diferencia de información hay entre las premisas y la conclusión? ¿Cuál se apoya en cuál? ¿Cuál proviene de cuál? La conclusión viene de las premisas. Eso, la información provista por la conclusión es una información que proviene, deviene, deriva, se infiere, se asienta, se cimienta, se apoya en las premisas. Eso, bien. Ahora nos han dado la siguiente tarea. Tenemos que dialogar sobre 3 términos. Término concepto, término juicio y término casi lo anterior, ¿no ve? Término razonamiento. Busquen en el diccionario, por favor, qué significa término. Busquen en el diccionario de la Real Academia qué significa la palabra término. Palabra polisémica, palabra monosémica. No. Esa palabra queremos saber. ¿Cuál es el significado de esa palabra? Ahí está. ¿Qué significa la palabra término? Están buscando, ¿no? Sí. Ya, ¿qué dice? Extremo, límite o último punto hasta donde llega algo. Ya,
¿Tiene un solo significado o varios? Tiene varios. Entonces, ¿es palabra monosémica o polisémica? Polisémica, Polisémica, ¿qué quiere decir polisémico? que tiene muchos significados. Eso es. Parece que ese significado de comienzo temporal no nos interesa mucho. Otro significado o acepción de la palabra término. ¿Qué dice? Busquen rápido. Ya vamos, cualquier persona, ¿qué dice? Segundo significado de la palabra término. También significa inciso B, también significa inciso C. ¿Qué? Elemento con el que se establece una relación. No, tampoco nos interesa mucho. Siguiente. Es una palabra o fragmento de un mensaje. Eso, palabra. Pero a nosotros nos va a interesar el siguiente significado. Ya se van a anotar, por favor, en su celular para toda la vida. Término es palabra o conjunto de palabras que expresan a un concepto. ¿Está claro? Les repito, término es palabra o conjunto de palabras que expresan a un concepto. De ahí deducimos lo siguiente. Hay palabras de un solo, hay términos de una sola palabra. Hay términos de dos palabras, de tres, de cuatro, de cinco y así sucesivamente. Ya vamos a hacer otra pizarra y aclaramos eso. Todos conocemos el Internet, ¿no es cierto? Entonces vamos a decir lo siguiente. Término de una sola palabra. La palabra Internet, una sola palabra tiene. Otro término de una sola palabra. Puede ser servidor. ¿No ve? Cuando estamos hablando de Internet, servidor. Ahora un término de dos palabras o de tres. Internet de alta velocidad. ¿Cuántas palabras tiene? ¿Cuatro? Internet de cuatro, ¿no? Alta velocidad. Entonces está clarísimo ya. Los términos pueden tener una sola palabra, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, 10, hasta más todavía. Internet de alta velocidad. Un término de dos palabritas referido al Internet, la computación, lo que sea de esas cosas, ¿no ves? A ver, un ejemplito de dos palabras, un término que tenga dos palabras. Rápido, rápido. Tesis. No he escuchado bien, otra vez. Reitero mi instrucción. Por favor, señalen un término que tenga dos palabras. La Paz, Eso, la paz como ciudad o la paz como ausencia de guerra. ¿Cuál de los dos? como ausencia de guerra. Ah, ya, entonces vamos a escribir así en minúscula nomás, ¿no? Bueno, como todo estoy escribiendo en minúscula, en mayúscula, que se quede así. Ya. Esto se llama artículo, en algunas lenguas no existe esto, pero aquí en castellano sí. Otro término de tres palabras y vamos hasta el 5, y ahí acaban los ejemplos. Otro ejemplito con tres palabras, término que tenga tres palabras. En Manual dos de historia. dimensiones. En dos dimensiones. Ya está bien nomás. En dos. A ver, voy a hacer así. ¿Qué les va a parecer?
en 2 dimensiones. ¿Les parece correcto o les parece incorrecto este ejemplo? ¿Qué tiene de especial? Que es una combinación alfanumérica, ¿no? Esto es alfabético, esto es alfabético y esto es numérico. ¿Les parece un buen ejemplo de término o no? Ya, opinen nomás, comenten, sin problemas. Sí, me parece, no, no me parece. Ya, cualquier persona. Yo creo que sí, porque el número 2 también vendría a ser un término. Buena observación, ¿no? También podríamos decir aquí en el anterior ejemplo, estos términos de 3, 4 palabras también están compuestos por un término y otro término, ¿no? Bien, buena respuesta. Ahora sí, entonces, a partir de la aparición de este número 2, podemos decir lo siguiente. Aquí es otra pizarra. Todos conocemos esta fórmula química. ¿Creen que es un término? Como palabra sí. Pero no es palabra, ¿no? Más que palabra, ¿qué es? ¿Fórmula? Fórmula, Un símbolo, símbolo. ¿no? Entonces podríamos ampliar nuestra definición. Un término es una palabra o un conjunto de palabras o incluso un símbolo o una fórmula que expresa un concepto. Eso es. Entonces esto también es término. Si estuviéramos en matemáticas, la letra X es un símbolo, ¿no es cierto? ¿Sería un término o no? Sí. Sí, entonces, así tendríamos que ampliar nuestra definición. Un término es una palabra, un conjunto de palabras o incluso un símbolo, conjunto de símbolos que expresa a un concepto. Esta palabra es importantísima, ¿ya? El concepto es el significado que le damos a esas palabras, conjuntos de palabras o términos, ¿sí? Y entonces, busquen por favor, por lo menos de una de las palabras que hemos hecho el significado. A ver, escogeremos cuál. Internet, a ver, busquen por favor cómo definen los diccionarios que están en línea. El Wikipedia debe ser el más usado por todo el mundo, ¿no? A ver, algunos usan Wikipedia y otros usan otro diccionario. ¿Qué dice? Diccionario Oxford, diccionario Larousse. ¿Alguien quería decir algo? Red informativa de nivel mundial que utiliza la línea telefónica para transmitir la información. Eso es el concepto, aunque habría que hacer ciertas diferenciaciones, ¿ya? Ese concepto que está dando el diccionario es un concepto abreviado, porque es la definición nomás, ¿ya? Entonces, seguimos. Trabajamos con términos, pero nosotros tenemos que buscar la definición o el concepto dentro de ese término o aceptado para ese término. Cada palabra o conjunto de palabras llamado término o conjunto de símbolos o símbolos tiene que tener un significado y ese significado le vamos a llamar el concepto, ¿ya? Y fíjenos que para esta clase nos han dado
3 términos, ¿no ve? El término concepto, nos han dado el término juicio y el término razonamiento. Cada uno de estos es término de una sola palabra, ¿sí? Es decir, son las palabras o los símbolos, pero nosotros no nos vamos a quedar solamente con la palabra dicha o escrita, sino que queremos saber su significado. Esa es la labor nuestra. Tenemos que descubrir, investigar, sí, bueno, ya que sirva entonces como abreviaciones, ¿ya? Entonces busquen por favor de las dos primeras, o vamos por partes. Para la primera, ¿qué dice concepto? Buscan en el diccionario. Busquen en diferentes diccionarios. Wiki 1. ¿Qué otro diccionario sugieren? ¿O solo saben usar Wiki? Inteligente. ¿Así se llama? ¿Están en internet? ¿Diccionario Sí. inteligente? Ya, bien. Ah, bueno, ¿O quiere hacer alguna aclaración? Ya. ¿Otro diccionario que suelen consultar? Ya pues, 3 sugerencias. Aquí nuestra amiga ha dicho diccionario inteligente. Ya está bien, pues, ¿no? Tercera. Más fuertecito. La RAE. La RAE. Está bien, tercera. Cuarta alternativa, sugerencia. El diccionario de Google. Ya, bien. Quinta y última, sugerencia. Pues, rápido, rápido. Ya estamos a la mitad de la clase, solo queda media hora, así que tenemos que apurarnos. Quinta sugerencia. O el mundo es pobre de diccionarios. En el mundo existen solo 4. so pena. So pena, eso. So pena de qué, no, mentira. Ya listo, busquen. Tienen un minuto. Buscan el término, concepto en alguno de esos diccionarios. Luego, no nos quedamos tranquilos con conocer cómo se pronuncia o escribe esa palabra. Queremos ver, conocer, investigar qué significa esa palabra o término de una sola palabra. ¿Listo? ¿Algún voluntario? ¿Voluntaria? Concepto había Concepto. sido. Ya, diga. Idea abstracta y general. O Eso. pensamiento expresado con palabras. Ya, ¿qué más? ¿Nada más? Opinión, Opinión o juicio, crédito. Mejor sería no confundir juicio con concepto, fíjense. Ahorita me dicen que un concepto es un juicio, pero no, en lógica son diferentes estos dos. Una cosa es concepto y otra cosa es juicio. ¿Ya? Entonces, concepto, idea abstracta decía, ¿no ve? Vamos a hacer otra pizarra, ¿ya? Todo término, toda expresión, por ejemplo, la palabra concepto, han dicho, todas estos términos que vamos a examinar, en cualquier actividad en la que estemos en fútbol, estemos en bioquímica, estemos en evangelismo, estemos en sociología, en lo que sea, siempre nos vamos a encontrar con términos en los libros, términos en los artículos, términos en las exposiciones orales. Y nuestra labor consiste no solamente en quedarnos en cómo suena la palabra y cómo se le escribe, tenemos que descubrir
qué significado le está dando el libro que estamos leyendo, el artículo que estamos leyendo, el expositor que está realizando su exposición oral. Hay más o menos cierta convención en el significado, pero no siempre es así. Entonces, todo concepto va a señalar atributos esenciales de la cosa de la que se está hablando. Aquí, ¿de qué cosa estamos hablando? Del concepto precisamente, aunque suene medio redundante aquí, ¿ya? Atributos esenciales, fundamentales. Primer atributo esencial del término concepto es que los conceptos son ideas, no son cosas materiales. ¿Sí? Segundo atributo esencial, los conceptos son ideas abstractas, no son ideas concretas, no son como las sensaciones. En este momento estoy viendo, no sé, una nube gris allá por el norte de la ciudad. Entonces, otro atributo esencial es que los conceptos son ideas abstractas. ¿Qué más dicen en las definiciones? Ya tenemos dos atributos esenciales para el término concepto. ¿Qué más dice? A ver, otro voluntario, ¿qué más ha encontrado? El concepto es una idea. ¿De qué tipo? Abstracta. ¿Qué más? Rápido, rápido. Tercer atributo esencial de concepto. Ya pues, estamos dialogando, ¿no ve? Porque si yo nomás hablo, va a estar medio aburrida la clase. Ya. ¿Qué más han encontrado? Hasta ahí está Es bien, una sí, sí. representación, es una representación mental asociada a un significado lingüístico. Eso es una representación mental. Eso está buenísimo. Voy a abreviar ya para avanzar rápido. Es una repre mental. Vamos a hacer un pequeño dibujito ya. Aquí hay un sujeto, o dos, o tres, los que quieran, ¿no ve? Estos representan mentalmente, ¿no ve? Vamos a hacer como en los cómics. En su mente, estos individuos representan. ¿Quién representa estos sujetos o individuos, no ve? ¿Qué operación está haciendo? Está representando. ¿Dónde? ¿De qué modo está representando mentalmente, no? Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo está representando mentalmente? Tercera pregunta, ¿qué? ¿Qué está representando? Ya, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? Este era cómo, ¿no ve? Diga, diga. ¿Qué quería decir? Diga. Que representan un signo lingüístico. No estoy diciendo cómo o mediante qué representa, sino qué cosas está representando en su mente. Ok. ¿Está clara la pregunta? Repasamos. Siempre tenemos que desarmar frente a cualquier fenómeno al que nos encontremos o enfrentemos. ¿Quién representa? Un individuo cualquiera. Nosotros, los de la clase anterior, los de la clase posterior, nuestros padres, amigos, el presidente de la República, algún criminal que esté en la clase, en la cárcel de San Pedro, todos representan. ¿Cómo van a representar al usar conceptos? Van a representar mentalmente, ¿no ve? Segunda pregunta. Tercera pregunta, ¿qué cosas representan mentalmente? ¿Está claro o no está claro? Diga. Los conceptos. A ver, vamos a hacer una aclaración, ¿ya?
¿El concepto representa o no representa? Acaban de decir que el concepto es una representación, ¿no ve? Entonces reiteramos la pregunta última. ¿El concepto está representando? Sí. Pero ¿a qué cosa está representando? Que ya es otra pregunta, ¿no? ¿Está clara la diferencia? A ver, vamos a poner un ejemplo, ¿ya? Si menciono el término computador y entonces digo, ¿ese término va a expresar a un concepto? Sí. Y como estamos viendo en este momento, concepto es una representación mental, pero no es cualquier representación mental, sino es una representación mental abstracta, trabajada con palabras, decía, ¿no? Alguien por ahí. Ya, vamos por ahí. Tengo en mi cabeza la palabra computador, pero eso es solamente el término, entonces quiero conocer el concepto. Y ese concepto va a ser una representación mental. ¿De qué? ¿A qué cosa va a estar representando el concepto de computadora? Ya pues. A ver, vamos a hacer una diferencia. Aquí está la computadora que tengo frente a mi persona. Y así, ¿no ve? Esa es la computadora. Y yo soy esta persona y represento. ¿Qué es lo que represento? Represento a esto, a esta computadora. ¿Dónde represento? En mi mente. ¿De qué manera la represento? De manera abstracta. Si fuera una representación concreta, yo estaría representando con mis ojos una especie de fotografía o una especie de dibujo o algo por ahí, ¿no ve? Así, si fuera una representación concreta y no fuera abstracta, esta computadora que tengo frente a mis ojos, está de color negro, de 17 pulgadas, de que es de fabricación japonesa, no sé, está medio sucia, las teclas ya están gastadas, eso sería representación concreta. Pero esta es representación abstracta. ¿Qué quiere decir? Que no estoy representando con el concepto de computador solamente a este objeto físico que tengo a mi mano y delante de mis ojos. Voy a representar la computadora, otra portátil que tengo, la computadora que no es portátil, la de la carrera, la de alguno de ustedes. Y entonces así se va volviendo representación mental abstracta. ¿Ya? Entonces repetimos. ¿Quién representa mentalmente? Cualquiera de nosotros. ¿Qué es lo que representamos? Un objeto cualquiera. Puede ser computador, puede ser casa, puede ser perro, puede ser automóvil, puede ser serranía, puede ser volcán, puede ser estallido de una guerra, qué sé yo, ¿no? Cualquier objeto, sea material o sea ideal. Hay varias maneras de representar. Puedo representar algo mediante sensación. Veo, no sé, aquella planta del jardín que se está moviendo con el viento, pero es una representación sensorial concreta. Pero aquí estamos trabajando con el concepto y entonces la representación no debe ser concreta, sino que debe ser abstracta, es decir, más o menos generalizante. ¿Sí? Entonces eso más o menos es un concepto, ¿no? Es una idea, es una representación mental de forma abstracta, más lo siguiente, que expresa, muestra, señala los atributos esenciales del objeto, de la cosa, del fenómeno que estamos conceptualizando o representando, ¿ya? Luego teníamos otro término que era juicio, ¿no es cierto? Y entonces lo mismo, tenemos el término de una sola palabra. Queremos saber cuál es su concepto o su significado.
El significado lo podemos buscar en un diccionario, en un tratado de lógica, en un capítulo llamado El juicio, y hartas posibilidades tenemos para descubrir cuál es el concepto o el significado de este término. Ahora sí, busquen por favor qué es lo que dice en juicio. En cualquiera de esos diccionarios que han mencionado y en otros más. Juicio en la Real Academia, juicio en Wikipedia, juicio en Google, juicio en Enciclopedia Británica, juicio en Diccionario de Filosofía Herder, juicio en Diccionario de Filosofía Rosenthal, no sé qué será. ¿Listo? ¿Ya han encontrado qué dice? Juicio es... Facultad por la que el ser humano puede distinguir el bien del mal y lo verdadero de lo falso. Ya, ¿es palabra polisémica o monosémica? Polisémica. Ya, entonces debe tener dos o más significados, ¿no? Sí. Segundo significado, Estado de sana razón opuesto a la locura o delirio. bien. Tercera significación o concepto, Acción y efecto de juzgar. eso. Cuarto, nada más. Cordura o sensatez. Ya, entonces juzgar mejor, ya, porque dice Ya. acción y efecto de juzgar. Busquen por favor juzgar, es la capacidad de, tal vez diga emitir juicios, ¿no? Y ahí sí que estamos fundidos porque está dando una vuelta nomás el diccionario. Ya vamos, ¿qué han encontrado? Juicio es... Formar opinión sobre algo o alguien. Ya, creo que no, no vamos a llegar a nada bueno con estas cosas. Juicio es un pensamiento, una idea, primer atributo esencial, no es cosa material. Este pensamiento es estructurado, todo sujeto tiene sujeto más que, todo juicio Verbo. tiene verbo, ¿y qué más? ¿Complemento? Ya, y el verbo y el complemento se llama juntos, el verbo y el complemento se llaman Premisas. no, ¿cómo se llama? Predicado. Eso, predicado. Ese es el segundo atributo esencial. El primer atributo esencial del término juicio es que es un pensamiento, no es cosa material. Dos, tiene una estructura. La estructura es sujeto y predicado. Tercer atributo esencial. Este juicio es un pensamiento que afirma o... O niega. Eso, bien, afirma o niega. Afirma o niega. Cuarto atributo esencial. Puede ser, si estuviéramos en lógica bivalente, puede ser verdadero o... Ya pues, Falso. puede ser verdadero o falso. Por lo menos esos cuatro atributos esenciales. Verdadero o falso. Falta un quinto atributo esencial y está construido con conceptos o con términos, con conceptos. Está construido con conceptos. Buscamos en el periódico, cualquier periódico de día. Busquen por favor en cualquier periódico. Entren a La Razón.
entren a los tiempos, entren al deber, entren a cualquier periódico y en cualquier página. ¿Habrá juicios? ¿Están buscando? Ya, a ver, están buscando, ¿no? Aquí. A ver. Entramos a la razón. ¿Se está viendo lo que estoy compartiendo o no se está viendo? Sí se ve. Ya. Aquí hay una foto, ¿no es cierto? Y aquí dice Morales ya está en Bolivia. ¿Juicio o no juicio? Sí es. Juicio, bien. ¿Afirma o niega? Afirma. Afirma. ¿Sujeto? Morales. ¿Predicado? Ya está en Bolivia. Bien. ¿Verdadero o falso? Supongo que verdadero. Está buena esta observación, ¿no? Aquí solo están afirmando ellos y están mostrando fotos. ¿Quién sabe cómo será la realidad? Está buena esa observación. Aquí al costadito derecho dice, el cambio de reglamento de la Asamblea es legal. ¿Juicio o no juicio? Es Ya, sujeto, el cambio. falta. ¿Hasta dónde iría el sujeto? El cambio del reglamento de la asamblea. Eso es, todo eso es el sujeto del juicio. Verbo, Cambio. no, verbo. ¿Es legal? No, Legal. es nomás, Es. solo Sí, es. sí. Y legal es complemento. Es más legal, es todo eso es el predicado. ¿Afirma o niega? Afirma. Bien, más abajito, la misión de observación. ¿Están leyendo esa parte? ¿Se lee? Entonces preguntamos, ¿juicio o no juicio? ¿Es juicio? ¿Afirma o niega? Afirma. Afirma. ¿Sujeto? La OEA. No, falta pues, no está completo. Ya vamos, rápido. ¿Se lee, no? Lo que he colocado o no. Sí. Vamos a ampliar. Sería, si no, la misión. Ay, ya. La misión de observación de la OEA. Eso, todo eso es el sujeto del juicio. ¿Verbo? Descarta. Bien. ¿Complemento? Descarta acciones No, pues en no, las no, elecciones. solo complemento, no el verbo. Complemento verbal, no el verbo. Ya no tiene que incluir el verbo. Acciones fraudulentas en las elecciones. Eso. ¿Y todo el predicado sería? Descarta acciones fraudulentas en las elecciones. Eso, bien. ¿Verdadero o falso? Mm, supongo igual. No sé. Ya, Por ahí sí. está bien que suponga, ¿no? Tal vez mejor habría que decir pongo en duda, ¿no? Cuando tenga tiempo voy a investigar, voy a descubrir si es verdadero o falso. Luego, habíamos dicho que los juicios están construidos con conceptos, es decir, con ideas abstractas que representan atributos esenciales de las cosas designadas por los términos. Ok,
¿Qué términos podríamos señalar aquí? ¿Se animan a señalar algunos términos de una a dos palabras en este titular? En todo este titular. Ya. La misión. Misión. Ya. ¿Otro término? Acciones fraudulentas. Observación. Ya. Acciones fraudulentas, término de dos palabras, ¿no? Bien. ¿Otro término? Ya pues, otro término. Puede ser de una sola palabra, de dos. OEA, carta. OEA. ¿Cuántas palabras tiene ese término? 3. Tres. Otro término dentro de este juicio ejemplificativo. Elecciones. Descarta. Ya dijimos descarta. No hemos dicho, pero está bien. Elecciones es otro término, ¿no ve? Descartar es otro término. Bien, eso. Entonces estamos viendo que, a ver, vamos a hacer 3 o 4 observaciones. Primera observación, el pensamiento está expresado mediante términos. La palabra misión, el término misión de observación, el término de 3 palabras, OEA, el término descartar, el término de 2 palabras, acciones fraudulentas, el término elecciones. Pero sabemos que los términos son palabras o conjuntos de palabras, incluso símbolos que expresan conceptos. ¿Qué son los conceptos? Ideas abstractas que expresan los atributos esenciales de cualquier cosa que elijamos. Además, todos estos términos, a ver, ¿cuántas palabras hay aquí? 2, 4, 6. Aquí hay 3 palabras que están simbolizadas por sigla. ¿Cuántos teníamos? 2, 4, 6 más 3, 9, 10, 12, 14, 15 palabras tenemos aquí, ¿no ve? Con la especificidad de que 3 palabras están solamente con inicial mayúscula, ¿sí? Con todas esas palabras han construido un juicio, pero un juicio también sigue siendo un pensamiento pero que es un pensamiento de otro nivel. Y aquí el juicio es una idea más compleja porque tiene sujeto y predicado. Dentro del predicado hay verbo y complementos. De este juicio podemos decir que es afirmativo, ¿no es cierto? Que está formado por varios conceptos. Podemos decir que este juicio puede ser verdadero. Tendríamos que investigar, ¿no? A fondo si realmente es verdadero. Bueno, y luego, a ver, trataremos de leer este titular. Y habíamos dicho, para descubrir si hay un razonamiento, tendríamos que buscar algunas expresiones importantes, ¿no? ¿Cuáles serán esas expresiones que nos podrían descubrir si estamos frente a un razonamiento? ¿Cuáles serán esas expresiones? Y por lo tanto. Por lo tanto. Por lo tanto, y sus sinónimos, ¿no es cierto? ¿Cuáles serán los sinónimos de por tanto? ¿Cuáles eran los sinónimos de por lo tanto o por tanto? Por ello, así pues, de manera que. Ya. Lamentablemente aquí no hay a ver, vamos a poner cualquier libro de filosofía, ¿ya? La metafísica, Aristóteles. A ver, PDF. Como ya vivimos en el siglo XXI, y para descubrir un ejemplo aquí
rápidamente decimos buscar en esta página la expresión por tanto, ¿no ve? Por tanto, ¿están viendo, no ve? Lo que estoy compartiendo. ¿Ven? Ya hemos descubierto mediante el cursor el por tanto. Entonces, fíjense, dice número 10, también consideramos sabio al que puede conocer las cosas difíciles y no de fácil acceso para la inteligencia humana. Paréntesis, pues el sentir es común a todos y por tanto fácil y nada sabio. ¿Sí? Entonces, toda esta expresión que está entre paréntesis, al parecer es, ¿qué tipo de pensamiento? Rápido, rápido, nos quedan 2 minutos. Toda esta expresión que está entre paréntesis y que había tenido esta expresión, por tanto, a primera vista, con la ayuda de esa expresión, diríamos que es un pensamiento llamado... ¿Juicio? No. ¿Qué sería? Razonamiento. Razonamiento. Entonces, fíjense, toda la vida que estemos leyendo textos, ya sean libros, periódicos, artículos, toda la vida que vayamos a unas conferencias de lo que sea, cada vez que estemos hablando con nuestros padres, amigos, cada vez que estemos escribiendo un ensayo, etcétera, etcétera, van a estar presentes estos tipos de pensamientos. Van a estar los conceptos que tal vez demos su significado, por supuesto, y no lo definamos dentro de lo que estamos leyendo. Van a estar presentes los juicios, van a estar presentes los razonamientos. Eso tienen que memorizar de por vida, ¿ya? En 2 clases de 1 hora cada una, no se puede hacer poquito nomás, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Es como si... A ver, ¿qué? Es como... No sé. Si el vuelo de una mosca quisiera abarcar todo el universo en 2 horas, ¿no? Difícil está, ¿no? Entonces, antes de acabar, en síntesis, tenemos 3 términos propios de la lógica. El término concepto, el término juicio y el término razonamiento. Son 3 tipos de pensamientos diferentes, pero resulta que con conceptos construimos juicios y con juicios construimos razonamientos. Con razonamientos, en la conclusión obtenemos una nueva información a partir de las premisas, pero las premisas son juicios, ¿no? Algo por el estilo. Bueno, hasta aquí. ¿Qué preguntas tienen? A ver, 3 preguntas por lo menos, pero no hay garantía de que pueda contestar, ¿no? No importa, pero la cuestión es preguntar. Primera pregunta, de lo que hemos avanzado hoy, la anterior clase, ¿qué dirían? Primera, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Cómo ha nacido? ¿Cómo va a morir? ¿Cómo ha cambiado? Ya vamos, primera pregunta. Y yo pues, estoy esperando. ¿Qué ha pasado? No pueden preguntar. Se les ha amarrado la lengua. Eliana, ¿quiere preguntar algo? Nada. Laura, ¿quiere preguntar algo? Nada. Eva, peor. Fabiola, ¿quiere preguntar algo? Cuando estaba buscando el concepto de juicio, me apareció juicio-valor. No lo he escuchado bien, otra ¿Está en vez. la filología igual? A ver, otra vez, no lo he escuchado bien. Que cuando estaba buscando el concepto de juicio, me apareció juicio de valor. ¿Hay alguna diferencia entre los dos? Ya. Podríamos dividir los juicios en 2. Juicios epistemológicos, donde lo importante es saber si son verdaderos o falsos. Y otros juicios de valor o juicios
no sé, pues estéticos, morales, donde el problema de la verdad es bastante complejo, ¿ya? Entonces hay cierta diferencia. Los juicios epistemológicos, en ellos se puede discutir con cierto fundamento la verdad o falsedad de los juicios, pero en los juicios de valor es un poco más difícil, ¿no? Es más subjetiva la discusión que en un juicio epistemológico. Por ejemplo, un juicio epistemológico facilito es 2 más 7 es igual a 11. ¿Es juicio o no es juicio? Usted misma, Fabiola. 2 más 7 es igual a 11. ¿Es juicio o no es juicio? Sí, es juicio. ¿Verdadero o falso? Falso. Ya. ¿Podemos discutir más o menos con cierta objetividad si es verdadero o falso ese juicio? Si usted dice que digamos que es verdadero y el porque a ver, 7 más 2 no es. Porque hay teorías, ¿no? Hay teoría aritmética, algebraica, que nos enseña que esta es la suma de unidades y así sucesivamente, ¿no? Pero si yo le digo que, no sé, pues la religión cristiana es la única y la verdadera y las demás son falsas, eso parece un juicio de valor. Pero si le hacemos la misma pregunta a un, no sé, pues a un sacerdote musulmán, medio difícil que esté de acuerdo, ¿no? ¿O no? Claro, se va a oponer. Ahí es más difícil, ¿no? Ahí va a ser, entonces, más es un juicio de valor el segundo caso, ¿no? ¿Listo? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué ha pasado? ¿Han sufrido en la escuela? Sí, trauma infantil. ¿No quieren preguntar? ¿Alguien más quisiera preguntar? Nadie, ya. A propósito, ¿todos los que están aquí piensan estudiar filosofía o son para otras carreras? Keila, ¿cómo es el asunto aquí? Yo estoy apuntando a la carrera de lingüística. Ah, no, o sea que no es para solo algunas carreras, es para cualquier carrera, ¿no? Sí. ¿Y usted, Fabiola, qué está apuntando? Yo estoy apuntando a psicología, pero la verdad sí me llama mucho la atención filosofía. Ah, ya. Bueno, a cualquier carrera que estén apuntando, sean bienvenidos y aprendan a preguntar, por favor, porque si no les va a ir mal en la vida. Listo, gracias, hasta luego, que les vaya bien. Gracias, hasta luego. Hasta luego, Gracias, Gracias hasta por la luego. charla, está interesante. Hasta luego. hasta luego. Gracias. Hasta luego.